Hola, hola, hola. Muy buenas, estamos aquí en directo después de hace un montón de días, yo creo, meses, I don't know, no lo sé. Y hoy hacemos un directo con Sonia Roig de Ser Sistémica, a ver si se va conectando para hablar del miedo empoderante. Sí, el miedo para mí es un gran maestro y muchas personas viven conectadas con el miedo. Así que, bueno, interesante. Aquí tenemos a Sonia que se ha unido a la primera. Hola Sonia, saludamos. Me ha enviado ya la solicitud. Perfecto. Así, mientras Instagram avisa, bueno, vais conociendo también a... A ver si Sonia puede entrar. Eh, Sí, sí, Hola, ya está aquí, ya. Bea. ¿Has Ya visto? estoy aquí. ¿Qué tal ¿Has estás? visto? ¿Has visto los nervios de última hora? Que no sabía yo si sabría entrar en el directo. Madre mía. Sí, pero ya estás aquí en el directo. Bueno, Instagram está avisando, Sonia, porque hacía ya, estaba contando, hace que no hago un directo porque hacía como unos meses, no sé, que el tiempo pasa muy deprisa ahora Sí. y así que súper agradecida y feliz de que estés aquí haciendo este directo, Sonia. Y bueno, yo hablaba solo de que tú y yo vamos a hablar de miedo empoderante y de cómo transformar ese miedo, ¿no? ¿Qué es el miedo? En fin, bueno, vamos a hablar. Así que yo te invito un poquito, Sonia, a que me cuentes qué es lo que haces, te presentes un poquito a la comunidad, ¿sí? Vale, Y hables vale. vamos a hablar de esto, del miedo, porque es un programa muy potente, ¿eh? Que tenemos. Así que bueno, te doy la palabra, Sonia. Cuenta qué has Vale, Bea. hecho, dónde Oye, estás. muchísimas gracias por darme voz aquí en tu canal, ¿vale? En tu Instagram. Y bueno, yo no tengo tanta práctica como tú en Va. estas cosas, ¿no? Pero bueno, veremos, supongo que me voy a defender, ¿no? Seguro que sí. Bueno, pues te cuento. A ver, para mí el miedo, yo hablo de miedo empoderante porque para mí, ¿no? Para mí, en primera persona, el miedo ha sido una emoción empoderante, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues el miedo a mí me ha movido muchísimo en mi vida, ¿no? A los 18 años tuve una crisis de ansiedad, cuando yo estaba estudiando, en ese momento estaba estudiando trabajo social, y bueno, era una edad como muy significativa, ¿no? Y, ¿Y qué pasó ahí? Que a raíz de ese miedo, ahora, a partir de ese miedo yo como que fui creciendo, ¿no? Bueno, experimenté en primera persona o sea, al final vino una crisis de ansiedad, yo era como el miedo al miedo, ¿no? Frente a esa crisis de ansiedad estaba sola en un piso de estudiantes, un viernes por la tarde, mi cuerpo se aceleró, ahí es como que empezó como una transformación en mí, ¿no? Y yo luego, pues bueno, con el tiempo me he ido dando cuenta de toda la carga que llevaba detrás de mí, ¿vale? Y Ujú. cómo eso afectaba pues a mi persona, ¿no? Y a medida bueno, que he ido trabajando, además he trabajado también dentro del sector de familias con dificultades y con miedos, ¿no? Con situaciones crónicas, con... Entonces, a medida que iba trabajando eso en los demás, también lo iba trabajando en mí. Y la vida me invitaba a trabajarlo en mí, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta como el miedo a mí me ha impulsado, o sea, me ha obligado a trabajarme a mí, o sea, me ha obligado a ir soltando capas y me ha obligado a que cada día sea más auténtica conmigo misma, que tengan menos prejuicios, que tengan menos historias, ¿no? Entonces, para mí el miedo ha sido algo empoderante, que ha empoderado mi persona. Evidentemente, yo todo esto lo cuento ahora como algo así muy fácil, no ha sido fácil, pero sí que es verdad que, bueno, en esa época no había los conocimientos que hay ahora y hoy en día, pues bueno, pues sabemos mucho más cómo se manifiesta el miedo, dónde procede el miedo, bueno, a través de mi propia experiencia vital y profesional también he adquirido muchas experiencias que me han permitido saber un poquito cuál es el guión, ¿no? Para que ese Ujú. miedo no te paralice y bueno, pues simplemente que se puede, ¿no? Se puede construir a través del miedo. Y además el miedo es una guía, ojo, porque cuando aparece el miedo, la vida te está diciendo, esto es importante para ti, tira por ahí. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que a veces el miedo al miedo es lo que nos hace que nos quedemos ahí en esa zona de parálisis, ¿no? En esa zona de confort desde la que, bueno, tememos todo, o sea, nos asusta todo, ¿no? Porque además el miedo, cuando te paraliza todo, ¿vale? El miedo Ujú. al miedo es muy potente, te puede llegar a paralizar todo, toda tu vida, si te dejas llevar por él, ¿no?
En cambio, cuando tú eres capaz de transformar esa emoción de miedo en amor, ahí es muy poderoso, ¿no? En amor por ti, ver qué me está mostrando esto, ¿no? Porque el miedo tiene un mensaje. O sea, no es el miedo no aparece porque sí, el miedo tiene un mensaje, ¿vale? Aparece para decirte algo, aparece para avisarte de algo, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, yo me di cuenta, ¿no? Que en mi, bueno, tú si quieres me paras, yo empiezo a Sí, hablar, sí, tú si quieres tú me cuéntanos, paras, ¿no? nos estás contando, Vale. Sonia, ahí un poquito cómo Sonia empieza a darse cuenta de que el miedo, que aquí a Joana nos pregunta, ¿no? De constelaciones familiares, ¿el miedo te bloquea o te da fuerza? Entonces, ¿de qué depende de que el miedo te bloquee o te dé fuerza? De algo que Bueno, está pues muy, muy dentro de ti, ¿no? Como estás contando, Sonia, eso porque es, puede ser las eso dos cosas es, al mismo tiempo, ¿no? A veces bloquea y otras veces desde ahí, desde ese bloqueo, sientes como el llamado, sientes como el impulso, ¿no? Utilizas eso el miedo, es. como tú decías, ¿no? Como emoción, Mm, lo puedes transformar. Y eso habla también de amor, ¿no? Entonces, cuéntanos un sí. poquito, estabas ahí, estabas contándonos todo esto, o sea, que muy interesante, ¿no? Porque ¿quién aquí, de los que están ahora en directo o personas que puedan ver después, no ha experimentado el miedo? A veces no eres consciente. Yo siempre decía a Sonia que por ejemplo, yo soy una persona como físicamente muy lanzada, ¿no? Me encanta el riesgo, la adrenalina, tirarme por de todo, por un puente, ha hecho miles de cosas, ¿no? Y sin embargo, yo que pensaba que no tengo miedo, yo no soy una persona miedosa, no tengo miedos, de repente descubrí que sí, que tenía muchos miedos, miedos muy inconscientes, miedos muy profundos, Mm, ¿no? Miedo a no pertenecer, miedo a ser juzgada, miedo a hacerlo mal, miedo a fracasar, miedo a no ser útil. Imagínate un montón de historias y luego la etiqueta que le queramos efectivamente, poner, ¿no? claro. Entonces, bueno, cuéntanos, Pero cuéntanos, Sonia. eso mismo que dices, Bea, es muy interesante, porque yo también me considero una persona lanzada, atrevida, ¿no? Y de hecho, ¿sabes por qué? O sea, en mi caso, eso se manifestaba así porque yo no me permitía sentir el miedo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía? O sea, hasta los 18 años, hasta que empezó ese estallido en mí, ¿no? Yo lo que hacía cuando sentía esa emoción del miedo decía, no, 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 fuera, 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 no, 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 vaya chorrada, vaya tontería, lo apartaba, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía? Me lanzaba a la aventura sin sentir el miedo. ¿Qué pasó? Que un día mi cuerpo me dijo, para, escúchate, ¿no? Yo había, o sea, me había negado a mí misma, me había negado mis propias emociones, ¿vale? Entonces un día el cuerpo me despertó y me dijo, mmm, mira hacia adentro porque esto que estás haciendo, o sea, estás yendo más allá de tus límites, no te estás respetando, o sea, te estás machacando, no te estás escuchando, ¿no? Y ahí fue cuando el miedo, el mismo miedo me paró y ahí empecé a resituarme, ¿no? Y ahí es cuando empecé a ser consciente de que sí tenía miedos, porque yo creía que no tenía miedos, ¿vale? Porque mi etiqueta era de valiente, ¿vale? Ujú. Entonces fue cuando empecé a descubrir que, o sea, el miedo no era no sentir miedo, o sea, ser valiente no era no sentir miedo, sino reconocer el miedo, aceptar el miedo y a pesar del miedo, pues, o sea, transitarlo y salir adelante. O sea, ser capaz de acoger el miedo, ver qué mensaje trae ese miedo y a partir de ahí empezar a caminar, ¿no? Porque si hay algo que se despierta en ti, pues es que algo está pasando. O sea, las emociones tienen una Sí. función, que es la función de movernos. Si resulta que las hemos negado, pues entonces, ¿qué pasa? Que no hay, o sea, no hay dirección ninguna. O sea, tú eres una veleta del mundo, vas haciendo lo que te van diciendo, ¿no? Y ahí, detrás de esa respuesta, hay mucha necesidad de reconocimiento, mucha necesidad de amor, ¿no? Cuando intentas adaptarte al otro, negar tus propias necesidades y adaptarte al otro, bueno, está la necesidad de sobrevivir, ¿no? Dentro de un Ujú. entorno que no te permite ser, ¿vale? Y luego hay otra cosa, pues eso, tu propia necesidad de ser mirada, ser reconocida, ser amada. Entonces, cuando tú no has, o sea, esa necesidad no ha estado cubierta, pues entonces, ¿qué haces? Te confundes con el otro, identificas, Ya. o sea, borras tus necesidades y te vas a las necesidades del otro. Entonces ahí el cuerpo avisa, Ujú. ¿vale? Entonces, Sí, sí, ha sí, sido sí, como acaba, una acaba. reconexión, ha sido como, el miedo para mí ha sido como volver a conectar emocionalmente para ver qué hay ahí, ¿no? Y que eso me vaya guiando, Ujú. Súper ¿sí? interesante, ¿no, Sonia? Porque al final, fíjate, has hablado reconoces, ¿verdad? Que tal vez muchas veces hemos pensado, no sentimos miedo, nos hemos puesto la etiqueta de valientes, cuando en el fondo lo que había detrás era ese miedo, ¿no? Y el no Mm, querer reconocer, ¿no? Ese miedo. Una vez lo reconoces, aceptas,
ese miedo y finalmente lo trasciendes, ¿no? Yo creo que la parte de trascender es la parte a lo mejor que más cuesta, ¿no? Tú que estás acostumbrada a trabajar con clientes, ¿no? Con personas que les ayudas de forma sistémica a trascender el miedo. ¿Qué me dirías que es lo que más te ayuda a trascender el miedo, ¿no? ¿Y cuál es la etiqueta que se suele poner? ¿Miedo a? Miedo, a ver, hay varias capas del miedo, ¿vale? Bueno, ya que hablábamos ahora un poquito de las emociones, voy siguiendo un poquito el curso porque, a ver, el miedo a veces no siempre aparece como miedo, a veces aparece con rabia, a veces aparece con tristeza, a veces aparece, ¿no? El miedo a veces es como una emoción primaria, se dice que es una emoción primaria cuando aparece como tal, es decir, bueno, pues hay una pandemia, yo siento miedo, bueno, es lógico, es una situación lógica, ¿no? Y que yo siento miedo y me puedo permitir sentir el miedo, pero cuando frente a esa situación que habitualmente los seres humanos sentiríamos miedo, hay otras personas que sienten otra emoción porque dentro de su educación no se ha permitido el miedo, ¿vale? Pues, o sea, es primero de todo importante aceptar la emoción que aparece en ese momento y luego ver qué hay detrás, ¿vale? Porque muchas veces hay rabia, pero, o sea, aparece la rabia o aparece la tristeza o aparece otra emoción, pero en el fondo hay miedo. Entonces, hasta que no somos capaces de identificar cuál es la emoción primaria que está sustituyendo esa otra emoción, pues es muy complicado, porque si tú intentas resolver una situación desde la rabia, cuando no es rabia lo que hay ahí, pues te quedas como, ¿no? Como no hay código, no hay ningún código que te ayude a rabia, ¿vale? Sí, pero rabia a qué? Hay que ir a ver qué es lo que te produce esa rabia y ver qué hay detrás de esa rabia, ¿vale? Sí. Eso por un lado, ¿vale? Y luego, lo que tú decías, ¿qué cosas ayudan a trascender el miedo? Pues mira, a mí lo que más me ha ayudado, es justamente ver la intención amorosa de por qué yo, o para qué, más que por qué, para qué yo quiero trascender ese miedo. ¿Para qué es importante para mí? ¿Vale? No para el otro. Porque si lo hago por el otro, no lo voy a trascender. ¿Para qué es importante para mí hacer esta situación que me produce miedo? ¿Vale? Esto es importante, ¿vale? Pero sí que es verdad que antes de esto, ¿no? Yo que trabajo también con sistémica y bueno, dentro de la sistémica se ve que hay muchos miedos que no son nuestros, sino que son heredados, ¿vale? Entonces es bueno también antes de llegar a este punto, de ver esa intención amorosa del miedo, antes de llegar a ese punto, es bueno ver si ese miedo se origina en tu experiencia vital o ese miedo viene de antes, ¿vale? Porque puede ser una herencia emocional, ¿vale? Entonces, si eso es una herencia emocional, pues lo que ayudaría mucho sería ver el origen de ese miedo, en qué situación se originó ese miedo, ¿vale? Contextualizarlo en esa situación y poder, bueno, pues ver qué sentido tuvo en ese momento el miedo, ¿no? Es como, quizás esa situación generó un malestar familiar y en ese momento no se tenían los recursos como para superar esa situación y ahí se quedó atascado, ahí se quedó bloqueado como algo bueno, algo que pasó a generaciones siguientes, ¿no? Porque se sabe, bueno, está demostrado que esas situaciones que en una generación no son sanadas, pasan a la siguiente para que las generaciones posteriores sí que puedan sanar eso, ¿no? Que puedan, de alguna forma, transformar ese dolor, ¿vale? Por el efecto de la compensación, ¿no? Porque es como, bueno, es como que queda como una energía inacabada, ¿no? Como algo inacabado, ¿no? O sea, de hecho, la historia social, la historia cultural, la historia familiar es como una continuidad, ¿no? Todos vamos evolucionando a medida que vamos creciendo como personas, como familias, como sociedades, como, ¿no? Vamos evolucionando. Entonces, aquello que en una generación no se puede ver, no se puede aclarar, no se puede solucionar, pasa a la siguiente, ¿vale? Entonces, lo primero sería ver un poquito dónde está el origen de eso, ¿sí? Y si ese origen está en lo transgeneracional, pues habría que abordar eso. Y luego ya ir a ver cómo se manifiesta a nivel personal, en la experiencia personal de esa persona, ¿vale? Claro. Porque yo lo que sí me di cuenta, yo al principio pues empecé a tratar mi miedo con la terapia normal, cognitivo-conductual, y a mí eso, ¿qué hizo conmigo eso? Reforzar más mi tendencia a la exigencia, ¿no? Reforzar más esa tendencia que estaba en mí, ¿no? De querer ser perfecta, de querer hacerlo todo bien para los demás, para ser amada, para ser... Eso a mí no me ayudó, o sea, me ayudó, por supuesto, me ayudó a ciertas cosas, a entender muchas cosas del miedo, pero
no me ayudó completamente. A mí con eso el Ya. miedo no se me fue, porque se fue, o sea, o sea, en primer lugar, el miedo estaba asociado al coche y luego ese miedo se fue de ahí y esa situación se desplazó hacia otro lugar, ¿vale? Porque la causa no estaba resuelta, Ujú. ¿vale? Entonces, a mí me ayudó muchísimo, o sea, trabajar a nivel sistémico, porque trabajar a nivel sistémico me permitió ver de dónde venía toda esa carga. Y evidentemente había mucha carga que venía del sistema, Ujú. ¿vale? Qué interesante. Entonces, entonces a mí eso me permitió contextualizar mi miedo y a partir de ahí no sentirme culpable cuando daba un paso diferente al que había dado mi familia, ¿vale? Porque a mí lo que me parecía era la culpa, ¿no? O sea, si Ujú. toda mi familia se dedicaba a una cosa X y yo me había ido por el trabajo social, mira la loca, esta que se va a ayudar a los demás cuando aquí necesitamos ayuda, la necesitamos aquí para nosotros, que venga aquí, ¿no? Entonces yo ahí me Ujú. sentía súper culpable, pero yo sentía un impulso dentro de mí de irme para ahí, ¿no? De poder ayudar a otros, de poder, ¿no? Entonces era como, bueno, yo trabajando sistémicamente logré contextualizar toda esa situación, ¿vale? Verlo como una continuidad, porque además esa historia mía vital tiene mucho que ver con la historia de mi padre, Ujú. ¿vale? Que curiosamente el que más criticaba mi camino de vida, ¿vale? Ujú. Porque había miedo, Ujú. ¿vale? Era una forma de protegerme y yo lo veía como un ataque, Ujú. ¿vale? Y pues bueno, paso a paso pude reconciliarme conmigo misma y poquito a poco ser cada vez más yo, permitirme ser cada vez más yo. Yo me Ujú. acuerdo un momento en mi vida que cuando yo me expresaba desde lo que yo sentía me temblaban las piernas. Ujú. O sea, era muy bestia, era muy significativo. Y yo Sí, decía, sí. ¿pero por qué? Y sobre todo me pasaba en contextos de personas que me conocían. Mm. Cuando estaba en un contexto de gente que no me conocía, ahí no me pasaba. Pero Claro. claro, eso estaba asociado a esa presión de no poder desarrollarme en el entorno en el que yo estaba, ¿no? Porque era como, aquí no puedes ser tú, aquí es peligroso ser tú, Ujú. ¿no? Y al final, claro, ¿qué pasa ahí? Cuando yo voy trabajando en mí, me doy cuenta que el miedo a conducir simplemente es el miedo a conducir mi propia vida, hacerlo a mi manera. O sea, Mm. ¿no? Pues empoderarme y, bueno, pues conectar conmigo, con quién soy y relacionarme con el mundo desde ahí. No, pero claro, todo esto es un proceso. Evidente, sí, 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 muy interesante, ¿no? Claro, todos, yo siento que en algún momento todos hemos experimentado ese miedo, ¿no? Porque hemos buscado el amor de alguna Eso manera, ¿no? Hemos es. entendido que el amor es condicionado y que para conseguir amor, pues pueden pasar mil cosas, ¿no? Te portas súper bien, te portas súper mal, haces mil y una, ¿no? Sí, inconscientemente solicitando como ese amor o esa atención. Has hablado mucho de amor. ¿Tú sientes de alguna manera en tu experiencia, Sonia, que el miedo sea lo contrario al amor o no? ¿O tú sientes Mm. que para sanar el miedo necesitamos inyectar el amor? Yo siento que son dos emociones totalmente opuestas, ¿no? Y que no se pueden sentir las dos cosas a la vez, ¿vale? O sea, o sientes miedo o sientes amor. Y entonces yo creo que la persona tiene que situarse ahí a tomar una decisión, ¿vale? Puede ser que, o sea, todos experimentamos situaciones de conflicto, Mm. situaciones que nos mueven, ¿no? Entonces, frente a esas situaciones de conflicto, tú puedes elegir. Elijo dejarme llevar por el miedo o elijo enfocarme en el amor. Aunque yo no sepa lo que va a pasar, aunque no sepa los resultados, ¿vale? Porque nunca sabemos los resultados porque la vida nos va llevando. ¿Qué decido ahora en este momento? ¿Dejarme llevar por el miedo o buscar qué es lo más amoroso para mí en esta situación? Si yo busco qué es lo más amoroso para mí en esa situación, ya tengo un para qué, ¿vale? Ujú. Y aunque yo me muera en el camino, aunque pase algo muy jodido, yo tengo un para qué, ¿vale? Y Ujú. ese para qué a mí me ayuda a tener centro y me ayuda a encontrar esa intención amorosa en mí, ¿vale? O sea, para mí esto ha sido básico, ha sido el principio básico para superar el miedo, ¿vale? Porque Ujú. imagínate, yo me subí a la carretera temblando, o sea, porque además de ese miedo yo luego tuve un accidente, entonces ese miedo se me duplicó, ¿vale? Ujú. Entonces Claro. ya no era, o sea, ya no era solo el miedo a estar conduciendo y tener una crisis de ansiedad, sino que era el miedo a estar conduciendo, tener una crisis de ansiedad y luego tener un accidente, que además el accidente lo había tenido, ¿no? Y el coche se murió todo, yo no, pero bueno, entonces, claro, ¿yo qué hacía cuando, claro, yo tenía la opción de que ese miedo me paralizara y quedarme
nunca más coger el coche, ¿vale? O tenía la opción de subirme al coche y ver, bueno, ¿para qué hago yo esto? Pues ¿para qué hacía yo aquello? Pues porque para mí era importante salir de mi núcleo, salir de donde yo estaba. Era importante ver el mundo, ¿no? Era importante ser libre, o sea, tener la sensación de poder responsabilizarme de mí misma, de ir a trabajar, o sea, yo estaba trabajando conduciendo, ¿no? Entonces, para mí era básico, era importante, era amoroso hacer eso. Entonces yo pensaba, a mí lo que me ayudó fue en ese momento, aunque yo me muera en el camino, yo quiero hacer esto, porque no quiero una vida limitada. Aunque yo me muera en el camino, ¿vale? Y yo conducía taquicárdica perdida. Y algunas veces pensaba que iba a perder el control, pero nunca lo llegué a perder, ¿vale? Y Qué esa intención interesante. amorosa me sostenía, a mí me sostenía. Y era como que, bueno, claro, yo a medida que hacía esto iba aprendiendo técnicas, también me iba formando, ¿no? Iba incluyendo cositas, iba haciendo terapias, o sea, eran cosas que me iban nutriendo también y me estaban ayudando, ¿no? Y aparte mi propia experiencia. Y luego me di cuenta que si tú afrontas el miedo más grande, o sea, por eso que hay tres niveles del miedo, ¿no? Están los miedos superficiales, aquellos que pueden ser, yo qué sé, pues, ay, tengo miedo a que me aparezcan arrugas, tengo miedo a hacerme vieja, tengo miedo a que se me rompa el ordenador, tengo miedo, ¿no? Esos miedos superficiales. Luego están los miedos más profundos, ¿no? Si tengo miedo a hacerme vieja, pues quizás el miedo es a que ya no me miren, que ya no valga para la sociedad, que, ¿no? O si tengo miedo a que se rompa el ordenador, quizás el miedo es a que no pueda trabajar en algo que necesito el ordenador. ¿Y qué pasa, no? Pues ya no voy a poder, bueno, ahí hay una serie de movidas, ¿no? Pero luego hay un gran miedo, hay que identificar ese gran miedo. ¿Cuál es el gran miedo que tiene cada persona? ¿No? Y una vez llegas a ese gran miedo, entonces como volcar todos tus miedos en ese gran miedo, ¿vale? Muchas veces el gran miedo es el miedo a la muerte, ¿vale? Otras veces el gran miedo es el miedo a sufrir, otras veces el de no sentirse amado, otras veces, ¿no? Pero el de no sentirse amado generalmente estaría dentro de los miedos profundos, no el gran miedo. O sea, el gran miedo suele ser solo uno, ¿vale? Y Vale. una vez identificas ese gran miedo, por ejemplo, para mí el gran miedo era el miedo a desaparecer, a morirme, ¿no? Y una vez identificas ese gran miedo, una vez tú te enfrentas a ese gran miedo, todo lo demás son gilipolleces, todo lo demás desaparece. ¿Vale? Yo conduciendo me enfrentaba a mi gran miedo, que era el miedo a morir, ¿vale? Ya. Enfrentándome a ese miedo, bueno, trascendiendo, porque lo de enfrentar es como hacer fuerza y a mí no me gusta, ¿no? No se trata de enfrentar, sino trascender, traspasar ese miedo. O sea, hacerlo a pesar del miedo, pero claro, hay que tener herramientas para hacerlo a pesar del miedo. Si tú lo pillas a la brava, pues yo qué sé, pues a lo mejor te condicionas más todavía, ¿no? Hay que tener una estrategia detrás de todo eso, ¿no? Y entonces, pues eso, cuando me enfrentaba a ese gran miedo, me daba cuenta que todo lo demás me parecían gilipolleces, que si el otro habla mal de ti, que si el otro te dice, que si el otro no te entiende, eso me parecía una chorrada. Claro. Sí, sí, cuando conectas con el miedo profundo, ¿no? Claro, El miedo que sustenta claro, todos los demás miedos o que justifica el resto de eso los es, miedos, ¿no? O sea, es como, es que este eso miedo es. es justificado, ¿no? Y encuentras millones de excusas para justificar ese miedo, ¿no? Es muy, muy interesante el miedo también y cómo en realidad el miedo lo puedes trascender. Es súper empoderante en el sentido de, oye, que hemos venido aquí a trascender el miedo, a liberar, Sí, a dejar fluir ese miedo para conectar con lo que tú decías, ¿no? Con quien yo soy, con mi esencia, con lo que quiero. Yo elijo qué quieres compartir, cómo quieres vivir, a qué quieres aportar, cómo quieres contribuir. En fin, estas preguntas a mí siempre me han despertado como la motivación, ¿no? Y el hecho de decir, voy a trascender mis propias limitaciones, que a ver las haylas, ¿sí? Es como, sí, las claro, tenemos, claro claro, que tenemos claro, limitaciones, faltaría, ¿no? claro. Y eso siempre ayuda, ¿no, Sonia? Ah, bueno, cuéntanos, hemos empezado las dos ahí a saco hablando del miedo y Sonia no nos has contado ni dónde vives, ni qué hace Sonia, bueno, ¿cómo has llegado al miedo? Sí, ¿cómo has hecho que el miedo sea empoderante también? Cuéntanos un poquito, ¿quién es Sonia? ¿Dónde te podemos encontrar? Y eso, ¿no? El miedo empoderante para todas las personas que sientan que de alguna manera es el momento de trascender el miedo. Mm, Sí, para mí es momento de reafirmarte, de conectar con el amor, mm. de ocupar tu lugar, de no Eso temer es, eso es. absolutamente, ¿no? Para poder expresar quién verdaderamente eres, ¿no? Hablar desde el corazón, sentir, compartir, y a veces estar en silencio Mira, desde el corazón, ¿no? me ha venido una idea o sea, una idea así como muy reveladora mientras estabas ahora hablando, ¿no?
que, a ver, mi error también en cuanto al miedo, por lo que me costó más superarlo, ¿no? Creo que ese miedo en algún momento lo estaba superando o sea, la razón de mi miedo era el amor hacia otros, ¿vale? Que en un momento dado me ayudó, ¿vale? Pero en el momento que identifiqué que eso lo hacía para mí, ¿vale? O sea, para mí, porque era amoroso para mí, ahí cambiaron muchas cosas, ¿vale? Entonces, no se trata, con esto quiero decirte, no se trata de ir a saco para enfrentar todos los miedos, para que la gente diga lo valiente que es esta persona, o para, desde la chulería, ¿no? Desde el yo puedo, no, o sea, no. Se trata de que tú escojas aquellos miedos que tienen sentido para ti, ¿vale? Bueno, que a partir de ahí desarrolles una serie de estrategias con acompañamiento, casi siempre es mejor, ¿no? Pero si tú lo quieres hacer sin acompañamiento también es válido, desarrolles una serie de estrategias y luego vayas a trascender ese miedo. Porque ahí te vas a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que parece. O sea, es más complicado mantener toda la energía que hay alrededor del miedo, ¿vale? Toda esa preocupación y todo ese control que hay alrededor del miedo, de coger y decir, porque yo lo decido, hoy trasciendo esto. Porque yo lo decido, hoy hago esto, porque es amoroso para mí. ¿Vale? Entonces, que esta idea es súper importante también, ¿no? Que sepamos, pues eso, estemos enfocados desde ahí, ¿no? Y bueno, ya te digo dónde estás, ¿vale? Ya te cuento. Bueno, físicamente estoy en Calaceite, Teruel, España, por si hay alguien que nos está, bueno, está Zona Neptuno, Catherine, que nos ve desde Chipre. Hola, Catherine. Hola. Sí. Y bueno, pues eso, que físicamente estoy aquí en Calaceite, tengo consulta aquí en Calaceite, tengo mi despacho aquí en Calaceite, pero trabajo muchísimo online también, ¿no? Porque, bueno, me formé también con con Luz Rodríguez, mira, yo la amo, yo también, Catherine, gracias. Me formé con Luz Rodríguez, que es una consteladora que ha sido innovadora en todo el tema de constelar online, ¿vale? Y bueno, pues también un poquito gracias a su escuela, que hoy en día también colaboro con ella, siendo tutora de la formación de asesoría sistémica y también estoy dentro del equipo terapéutico, pues a raíz de ahí como que me abrí mucho también bueno, al mundo, ¿no? Y bueno, pues empezaron a llegar gente a mi consulta de otros países. Entonces lo hago también online, ¿no? O sea, que lo puedo hacer presencial o lo hago también online. ¿Y cómo lo trabajo? Pues bueno, generalmente lo trabajo a través de un proceso terapéutico, ¿vale? En el que, pues bueno, vemos todo lo que te decía, todo lo transgeneracional que hay ahí en esa situación, que para la persona, o sea, puede ser el miedo, puede ser otra causa, ¿no? Por la que la persona viene a consulta. Pero casi siempre en todas las situaciones hay miedos, ¿vale? Porque yo creo que el máximo miedo es el miedo a crecer, ¿no? Y hacernos cargo de nosotras mismas, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues desde ahí pues trabajo con toda la historia previa, personal, de la familia, transgeneracional y con ese problema concreto que trae esa persona, ¿vale? Vemos un poquito, vamos quitando esas capitas más antiguas y poquito a poco nos encontramos con la persona en sí. Y cuando nos encontramos con la persona ahí ya trabajamos traumas de la experiencia personal, trabajamos un poco, enfocamos, o sea, a mí me gusta mucho enfocar a la persona con ese propósito vital amoroso, porque una vez se enfoca en ese propósito vital amoroso, es como que hay un pilar estable en esa persona y hay un para qué y hay un sentido, ¿no? Y en ese momento es como que cuando la persona se conecta con eso, las cosas suceden, ¿vale? Es como que aparece el mago interno y las cosas acuden a la vida de una persona. Es decir, cuando interiormente se logran soltar esos bloqueos que a uno lo mantenían como estancado, esa persona se abre y de hecho lo he visto en mi persona. O sea, yo cuando he soltado mis bloqueos, ahí me he abierto a quien yo soy, ¿no? Y desde ahí las cosas han ido sucediendo sin esfuerzo, ¿vale? Y luego, aparte de lo que son las consultas, también realizo varios talleres online. Uno que es de Ocupa tu lugar, que es para soltar todas esas implicaciones sistémicas, todas esas implicaciones transgeneracionales que llevamos, ¿vale? Y luego el de miedo empoderante, que sería como la segunda parte, ¿vale? Que el de miedo empoderante lo voy a sacar ahora el 15 de marzo, ¿vale? Y durante estos días estoy ofreciendo un taller gratuito a través de, bueno, pues un poquito de conectar con lo emocional
con ese miedo que todos sentimos frente a diferentes situaciones a través de los dibujos. Y a partir de ahí voy proponiendo diferentes situaciones para transitar como un proceso de unos 7 días, ¿vale? O sea, bueno, 7 días no, son 15 días, pero es como un estadio de 7 momentos vitales en los que tomamos esa decisión. Si yo frente a ese conflicto me sitúo desde el amor, me sitúo desde el miedo. Entonces, un poquito la idea es que la persona conecte con su miedo a través del dibujo, con ese recurso creativo que es menos amenazante a veces que el diálogo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que con ese dibujo la persona se da cuenta que en ese dibujo proyecta tanto su miedo como la solución al miedo, ¿vale? Esto fue una idea que saqué de mi último proceso de transformación cuando yo trabajaba en una administración, tú sabes, con un trabajo seguro y de repente, pues bueno, decidí soltar eso y dedicar todo mi esfuerzo a ser sistémica, ¿no? A mi proyecto. Entonces, durante ese proceso yo empecé a dibujar. Y bueno, y dibujando, elaboré como unas 33 cartas que ahora se van a convertir en cartas oráculo para ayudar a las personas a que puedan identificar esos estados internos en sí mismos y tener como un poquito el camino de ruta, ¿vale? Tener un poquito el camino de ruta para saber qué hacer con eso. Yo qué sé, pues si siento una sensación en mi pecho que me dice no sé qué, pues cómo lo trabajo eso, ¿no? Entonces, durante estos días vamos a ver esos 7 estadios primeros que tienen lugar durante un proceso de transformación, ¿vale? En el que la persona, pues bueno, decide, ¿me quedo aquí estable o venga, voy a transitar ese conflicto, el miedo que me produce este conflicto para llegar a una solución? Qué interesante, ¿no? Y esto, Sonia, lo podemos encontrar en tu perfil, ¿no? En Sí, @sersistémica, pues sí, es tu perfil. Y ahí, pues bueno, sí, es interesante sí. porque trascender el miedo, es que estamos en un momento tan clave de trascender el miedo para aportar luz a nuestra energía, nuestra no sé qué, todo lo que sea, ¿no? Que venimos a expresar en el mundo, como tú decías, a ser auténticas y aprender también de nuestros miedos, límites, errores, fracasos, Claro. lo que sea, ¿no? Cómo poderlo trascender. Qué bien, Sonia, muy interesante. Me gusta eso de el propósito vital amoroso, ¿no? Que cada persona tiene y conectar con eso, ¿no? Con la intención amorosa que hay Eso detrás es. de absolutamente, para mí también, ¿eh? Así lo siento, no tiene por qué ser así, pero la intención amorosa que hay detrás de todas estas cosas que somos, hacemos y nos inventamos, vaya, sus de saber qué, ¿no? Pero, Hacemos, qué bien. Pues muchísimas gracias, Sonia, a los que estáis en directo. Oye, preguntas, dejarnos preguntas, si tenéis alguna duda o cosas que le queráis preguntar a Sonia, porque habla de muchas cosas, ¿no? Del transgeneracional, del sistema, de cómo trascender esos miedos, de los niveles, ¿no? De los 3 niveles que podemos observar en los miedos, ¿no? Los sí, miedos más sí, superficiales sí, a sí, los miedos profundos y el miedo último, ¿no? O más, sí, sí. digamos Todo que eso, sustenta, ¿no? claro, todo eso lo trabajamos también en el curso de Miedo Empoderante, lo trabajamos todo. Se trabaja de forma grupal, pero bueno, el grupo es muy potente, o sea que y normalmente, claro, hacerlo en grupo cuesta económicamente, es como más asequible, ¿no? Y que no Claro, hacer un claro. proceso terapéutico total, y es potente, el grupo es muy potente. O sea que yo Sí, animo a la gente a que se una al grupo porque a veces, ay, pues que yo necesito una terapia individual, pero el grupo, o sea, yo lo que he observado que hacer estos talleres en grupo da no, mucha fuerza. sí, aporta mucho, ¿no? Se crea lo que yo llamo la Mm. mente de campo, la energía de campo, y Eso hacerlo en grupo es, es súper potente. A veces buscamos la sí. parte individual, pero creo que el grupo siempre tiene una fuerza muy, muy, muy interesante, ¿no? La mente de campo que se queda ahí, que se crea. Genial, pues muchísimas gracias, Sonia, por compartir este ratito. Y ya solo a decir a todas las personas que vayáis a visitar el perfil de Sonia, @sersistémica, os lo voy a dejar apuntado, pero en cualquier caso ya podéis ir a Ser Sistémica y seguir a Sonia y todo lo que ella nos comparte y nos ofrece. Muchísimas gracias, Sonia, y cualquier cosa, no sé si hay algo que quieras despedir, ¿no? Que nos dirías. Sí, sí, a ver, yo iba a hacer una mención justamente a Catherine, que sé que nos está escuchando, y que, bueno, Catherine fue una de mis primeras clientas en Ser Sistémica, y ella, encontró su propósito amoroso y ahora está desde la astrología chamánica, que es una crack. Y yo he decidido en este último curso, o sea, en esta quinta edición de Miedo Empoderante, incluir, o sea, a las personas que se apunten
en las primeras 24 horas que vamos a sacar esto, incluir un 50% de descuento para una sesión con ella en la que, mira, me está muy bien, Catherine, me está, o sea, una sesión con ella en la que podamos ver ese miedo también desde la carta astral, que es súper potente ver cómo todo eso está conectando. Es una pasada, ¿vale? O sea Sí, bueno, pues eso, que desde aquí, ahí está. Desde desde aquí aquí saludamos, saludo ¿no? a Catherine. A Catherine saludamos. También por aquí saludo a Aida, que ha dicho qué interesante todo lo que hemos compartido. Muchísimas gracias. Y ya sabéis, igual no tenéis ahora alguna pregunta o no se emerge una pregunta, pero si la tenéis, please, dejadla, que la vamos a compartir y os respondemos ahí en el comentario, ¿no? Ya, como dice Sonia, seguirla en @sersistémica, miedo empoderante, y además también relacionar esos miedos con la carta, ya eso para mí es lo más. Así que genial, qué bien, qué bien. Bueno, y luego Bueno, de paso, si les apetece, lo pueden ver contigo también ¿cómo se llama esto? En la cábala, ¿no? sí, sí, también lo podemos trabajar, ¿no? Pero yo creo O que sea que a la cábala te da la información y luego tienes que ponerte en acción. Sí, en la cábala te da mucho sí, a dónde están los obstáculos, pero luego hay que ponerse en acción, ¿no? Para mí, miedo empoderante sería como tomar acción para trascender eso que eso muchas es. veces tenemos, ¿no? Esos miedos Mm, que bloquean quienes realmente hemos venido a ser, nuestro propósito, nuestra misión y mm, demás, ¿no? Entonces siempre recomiendo pues trabajar con otros profesionales, que creo que es súper importante apoyarse, ¿no? Los unos a los otros. Somos células de un sí, sistema, ¿no? Estamos siempre constantemente aprendiendo eso es. unas de otras y compartiendo. Así que genial, Sonia. Y Aida, Pues muchas bueno, gracias a ti por estar aquí en el directo gracias. y por compartir. Y nada, nos vemos. Me quedo con encontrar el origen del miedo. Muy interesante. Sí, Aida, muy interesante. El origen y luego ponerle esa Potente. intención amorosa, ¿no? Porque con todo en origen tuvo un sentido. Aunque ahora no lo Eso tenga, es. en origen lo Eso tuvo. es. ¿Sí? Qué bien. Coger Bueno, eso. Bueno, muchísimas Bea, gracias. que Un muchísimas, besito. muchísimas A gracias a ti, ti. sobre todo, a ti muchísimas gracias por, pues eso, por darme esta oportunidad y que un Sí, placer, que me he sentido un súper a placer. gustito aquí contigo. Qué bien, qué bien. Podríamos estar mucho más rato, pero ya os dejamos que vayáis a Eso comer es. o a hacer lo que tengáis que hacer. Un besito. Gracias. Chao, un Chao. beso, gracias.